Muy bien, ya estamos. Bueno, entonces nos propusimos con la ayuda de Dios avanzar en esta lectura del capítulo 30 del libro de Éxodo. Tenemos lo concerniente a los versículos 7 al 8. Ya leímos los versículos 7 al 8, ¿listo? Entonces no los vamos a volver a leer. Estamos viendo el ejemplo de un sacerdote en el altar del incienso. En Lucas 1, 5 al 23, ya hemos confirmado que sí, ciertamente se han cumplido las escrituras en cuanto a lo que Dios habló a Moisés concerniente al sacerdocio, al sumo sacerdote Aarón y a su descendencia, y a los sacerdotes que ministrarían en el tabernáculo por sus generaciones, como estatuto perpetuo. Ya hemos visto que sí, que Zacarías legítimamente es descendiente de Aarón, de la clase de Abías, su mujer, hija de Aarón, cuyos nombres pues están estrechamente relacionados al propósito de Dios. Permítanme un momento, voy a colocar a alguien en silencio. Ya estamos grabando, no puede quedar allí ningún ruido. Entonces les pido el favor de que pongan sus micrófonos en silencio todos. Listo, vamos a continuar. Ya hemos hablado acerca de cómo llegó Zacarías a tomar parte por causa que le tocaba, pues, como era de la clase de Abías, la octava parte, ¿no? O sea, en ese caso, el octavo servicio, por así decirlo, de 24, de sábado a sábado. Ya hemos también verificado, hemos constatado que se cumplen los requisitos también dados por Dios de que fuesen santos, ambos en este caso, tanto él como la esposa, vimos ayer que eran santificados, eran santos, tenían una necesidad, en este caso, ya también lo vimos, que le tocó en suerte, que esto ya también, ya el Evangelio, pues en cuanto a esto ya no usa de echar suerte sobre algo, sino de que seamos regidos por el Espíritu Santo, que eso es lo que como tal manda las Escrituras ya en lo que corresponde al Evangelio, que nosotros no andemos haciendo las cosas al azar, ni por suerte, sino por principios, el establecimiento de todas las cosas. Y todo esto ya lo vimos ayer, ¿sí? Todo esto, el servicio, lo de la multitud que estaba afuera esperando a la hora del incienso, pues desafortunadamente ellos todavía tenían ese, y como hasta el día de hoy dijo el apóstol Pablo, también tienen ese velo no descubierto, el cual por Cristo será quitado. Ellos no entendiendo las escrituras, las cumplían sin entender, pero sin creer de todo corazón que, que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Y finalizamos aquí, en este momento, en este tiempo, ¿cierto? En este momento. Que Zacarías aprovechó este tiempo en el cual ministraba a Dios en favor del pueblo para pedir por su Hijo. Porque todos los que servimos a Dios, aparte de orar por el propósito de Dios, por el desarrollo de su propósito, pues tenemos necesidades. Eso no es ningún inconveniente. Pero sí privilegiamos el orar por el desarrollo del propósito de Dios. Esto no tenemos más ventajas, no tenemos una ventaja que más sobre otra persona, ¿no? Sino que nosotros como tal, como un sacerdocio santo, como un real sacerdocio, entendiéndolo y comprendiéndolo conforme a las escrituras, nuestra vida de oración se desarrolla es en favor
del desarrollo del propósito de Dios, más que de ocuparnos en orar por nuestras cosas, de las cuales dice Jesús, dijo nuestro Señor, que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad en cuanto a lo que se refiere al mantenimiento y sostenimiento de cada día, lo que hemos de comer, lo que hemos de beber, lo que hemos de vestir. Sin embargo, en nuestra vida de oración se centra en lo que concierne al reino de Dios y su justicia. Ya habiéndolo nosotros recibido y estando en él, entonces ahorita nos ocupamos para que otros también lleguen al gozo, ese gozo y esa paz, esa justicia, ese gozo y esa paz del reino de los cielos, ese gozo y esa gloria de ser hijos de Dios. En eso nos ocupamos nosotros. Y sí, ciertamente lo que nosotros necesitemos lo podemos pedir a nuestro Padre y Él nos lo va a dar. El asunto que aquí me he querido detener en este momento es en esto, que ayer les decía que por muy pequeña que sea lo que estamos pidiendo, que uno juzgue que no, que eso no es tan trascendental, en lo que sí hemos de tener en cuenta, amados hermanos, y eso es lo que yo he visto en los profetas, he visto en los apóstoles, lo he visto en el Espíritu Santo, lo he visto en nuestro Señor Jesús en su vida de oración. Es que todas las cosas que pedían, las relacionaban o las involucraban, las entrelazaban, las compenetraban, llámele como usted más le guste, ¿cierto? O sea, todo lo llevaban a que contribuyese de una u otra manera para el progreso del Evangelio. ¿Sí? Ellos entendieron eso. Cualquier cosa que, que necesitasen y pidiesen a Dios debía ser encauzada para que el Evangelio fuese predicado o a través de la respuesta de Dios o respuestas de Dios eh, a esas peticiones, nuestro Padre fuese glorificado y se abriese puerta y fuera ocasión para anunciar el Evangelio, para dar testimonio a otros. Porque nuestra hermana Gloria ya sobre el final decía acerca de que si eso tenía que ver con la gloria de Dios, que si era lo mismo, sí, claro que sí. Toda petición, toda absolutamente, Jesús dijo, para que el Padre sea glorificado. ¿Listo? Y, pero entendiéndose que será glorificado siempre y cuando nosotros entendamos que estamos pidiendo por algo que va a contribuir al Evangelio, que va a contribuir a que el Evangelio sea anunciado, que va a ser ocasión para que se dé testimonio de la verdad. No solamente para decir, no, es que yo pedí esto para la gloria de Dios. No, no es solamente el hecho de decirlo, sino de que verdaderamente, a la manera de las peticiones de Jesús y de las peticiones de los apóstoles, eso permita dar testimonio. Y el asunto aquí es si nosotros estamos de acuerdo, porque ciertamente se requiere en la oración estar de acuerdo. Donde dos se pusieran de acuerdo y nosotros necesitamos estar de acuerdo con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, para que lo que vayamos a pedir eh, pueda ser para la gloria de Dios en cuanto a que pueda fructificar y pueda haber fruto en su propósito de tener hijos e hijas. Es eso, o sea, que se nos dé ese entendimiento en cuanto a esa parte. Entonces, vamos a ver cómo en el caso de Zacarías, Dios le responde, sí, le responde su petición,
de que tendrá un hijo, pero ese hijo vendrá a ser Juan Bautista, quien ciertamente será luego decapitado, ¿sí? En esa, eh, en ese combatir hasta la sangre contra el pecado, que nos dice el Espíritu Santo allá en Hebreos, porque aún no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. O sea, ninguno de nosotros ha tenido que combatir hasta la sangre, o sea, hasta dar su cabeza por el pecado, hasta ser decapitado por decirle a alguien, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estos hombres sí, los profetas, los apóstoles, el mismo Señor. Estos hombres de verdad combatieron hasta la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que dieron su vida, o sea, su sangre fue derramada porque le dijeron al mundo que estaba haciendo mal, como eso mismo lo dice. El mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Ellos combatieron hasta la sangre, ellos dieron sus vidas, fueron martirizados. Entonces, él está respondiendo que sí, que tendrá su hijo, pero su hijo sería involucrado y comprometido en el desarrollo de la obra de Dios. Entonces, Dios le responde. Dios no solo le responde su petición en favor del pueblo, porque la petición que ya hemos visto que ellos hacían era para que Dios perdonase al pueblo, sino que le responde su propia petición de tener un hijo y le involucra y compromete como respuesta a la petición por el pueblo. Entonces Zacarías luego experimenta la presencia de Dios estando en el lugar de la oración, en ese lugar del incienso. En el versículo 11 de Lucas, donde estamos leyendo, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Recuerden que para ese momento, por cuanto no se había abierto todavía ese camino vivo y nuevo a través del velo que es de la carne de Cristo, para que pudiésemos llegar a la misma presencia del Padre, el altar del incienso aún estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Recordemos que en Hebreos, por revelación del Espíritu Santo, ya lo coloca justo en el lugar santísimo al lado del arca del testimonio. Entonces dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Yo creo que acá también a nosotros nos hubiera pasado eso, ¿sí? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Miren esto, ¿no? Tu oración ha sido oída. No solamente la oración entonces por el pueblo, sino también la oración que él tenía desde hace tiempo. Pero aquí es donde uno también entiende una cosa. No es que hay dichos. La verdad, pues yo no sé muchos dichos cristianos, ¿no? Pero hay gente, se inventan unos dichos cristianos todos raros. Eh, pero lo que sucede es que Dios responde conforme a su propósito de que el evangelio sea prosperado. Por eso es que muchas peticiones y respuestas, o sea, muchas peticiones que hacemos, usted dice, bueno, pero yo pedí esto hace tanto tiempo, ¿sí? O yo pedí hace ya eso y llevo pidiendo tanto tiempo. Eso mismo hacía Zacarías, ¿cierto? Llevaba pidiendo tal cosa tanto tiempo. Pero cuando usted y yo somos hijos de Dios, nuestras peticiones eh, llegan a ser parte integral de la voluntad de Dios y están sujetas, la respuesta a esas peticiones están sujetas al progreso del evangelio. O sea, por eso es que Juan, el apóstol Juan, no Juan Bautista, sino el apóstol Juan habla de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. O sea, debemos hacer peticiones estando plenamente conscientes de que contribuyan a la voluntad de Dios, que es en Cristo Jesús. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. O sea, no estar haciendo peticiones por hacerlas.
O sea, debemos estar conscientes que ellas están ya sujetas en ese marco de la justicia por la fe. La respuesta también será de acuerdo a eso. Por eso más adelante el ángel le dice, a su tiempo. Dice, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Está dándole la respuesta, pero a su vez está diciéndole que esa respuesta tiene que ser o ya está sujeta, condicionada y con un propósito definitivo. Y dice, no tendrá, dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Ya lo está introduciendo allá, ¿sí ven? Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, o sea que también lo aparta. ¿Mm? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, a mí particularmente, a mí me da mucha seguridad saber esto. Y definitivamente esto, desde el día que lo entendí, estando estudiando este pasaje, viéndolo ya en un ejemplo, esto cambió totalmente mi manera de presentarme ante Dios en oración. Yo no voy a pedir cosas que no contribuyan al progreso del evangelio porque es un desperdicio. Alguno dirá, pero entonces Dios concede las peticiones del corazón. Sí, pero ¿dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón está en los negocios de nuestro Padre. ¿Sí? O sea, esto ha de cambiar totalmente nuestro propósito en la oración. Vamos, y pidamos cosas que de verdad valgan la pena y que ciertamente sean involucradas dentro del desarrollo de la obra de Dios. Por eso, cualquier cosa, dijo Jesús, pero que ciertamente vaya en pro del progreso del Evangelio. ¿Sí? Cualquier cosa que pidieres la recibiremos de él, dice el apóstol Juan también. Porque hacemos las cosas que son agradables delante de él. Pero todo eso en el marco de que todo eso sea como un aporte, ¿no? O sea, mi petición, o sea, mi necesidad, la cual llevo delante de Dios y le pido para que me supla para esa necesidad. Yo también le digo, mire, la respuesta, Padre, la petición la enmarco dentro de tu propósito y la respuesta dentro de tu propósito. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora, si usted sabe de alguien que ha estado pidiendo por un hijo, por una hija, si usted conoce o tiene un familiar, un hijo o una hija, alguien que esté pidiendo, un discípulo, enséñele esto, hermano. Dígale, enséñele que hay un propósito, no solamente es querer tener hijos, es que esos hijos luego vengan a ser siervos de Dios. Así está escrito. Para eso son consagrados, dedicados y apartados. Y dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Mejor dicho, ya le está diciendo al propio papá, a Zacarías, que su hijo va a ser martirizado. Porque a cuál de los profetas no mataron vuestros padres. Aunque Elías fue también llevado en un carro de fuego. Pero Zacarías supo las vicisitudes de Elías. Cómo estuvo a punto de ser muerto a manos de esa mujer, Jezabel. O sea, ya le está diciendo, mire, su hijo, yo le voy a dar un hijo, va a ser, ustedes lo van a criar, ¿cierto? Pero es mío y es para mi propósito.
Yo le voy a dar esa respuesta, pero esa respuesta es para mi propósito. Pero también le está diciendo ya de antemano, apenas le nombró Elías, ya sabe para dónde va el asunto. Ellos ya sabían que se los iba a llevar, se lo iba a llevar. En ese caso, Juan Bautista partiría para estar en el seno de Abraham. Moriría joven, que a diferencia de Elías que fue llevado en carro de fuego. Pero ya le están diciendo que sería también aborrecido. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, prácticamente nuestras peticiones y las respuestas que tengamos de parte de Dios a nuestras peticiones se alinean a la fe de Jesús y se sujetan al progreso del Evangelio. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Miren, amados hermanos, yo le escribí aquí esto. Este pasaje nos muestra las debilidades de los que sirven a Dios en oración. Vean, si alguien, una persona reconoce ante Dios eh, su sencillez, su humildad, su debilidad, ese es un intercesor. Porque es que ir a Dios en oración es prácticamente ponerse delante de un reflector. Ahí lo ven todo, todo, totalmente. Y el hecho de estar allí demuda toda la debilidad humana. Y expresar esto, pues obviamente trajo consecuencias para él, pero no impidió el cumplimiento de la promesa cuya promesa tuvo en Zacarías participación por la petición que hizo. Esa era una petición. A mí una de las cosas que, que veo acá es que esa petición quedó dentro del el cumplimiento de una promesa, que estaba también dentro del propósito de Dios en cuanto a la justicia por la fe. Y yo una de las cosas que deseo en mi corazón es que todas las peticiones que nosotros hagamos estén así igual, igual. Bueno, Zacarías manifestó, eh, a diferencia de Abraham cuando le dieron la promesa de que tendría a su hijo, pues él dice más bien se fortaleció en fe dando gloria a Dios, creyendo que Dios era poderoso para hacer todo lo prometido. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo ya casi de 100 años o la esterilidad de su mujer. Pero en este caso, Zacarías sí manifestó, hombre, yo ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Pero eso ¿qué nos muestra? Hombre, la humildad y el corazón abierto que tiene un intercesor. Este pasaje nos muestra las debilidades de los que sirven a Dios en oración. Son personas que, al igual que otros hijos de Dios, llegan a dudar y manifestar lo que piensan delante de Dios. Pero no por eso dejan de servir a Dios. Hay gente que yo creo que nos ha pasado en algún momento, no, yo para qué oro, o sea, bueno, o somos cuestionados frente a lo que pensamos o lo que decimos, o hemos también cuestionado a los que dicen en algún momento dudar sobre algo, pero ya con esto nos queda claro que eso no es ningún inconveniente. Dice, ya había orado por muchos años por tener un hijo y ahora que Dios le da la respuesta, ya está avanzado en años, han pasado años. Y, y puede que así pase con muchos también de nosotros. Hemos estado pidiendo por algo por mucho tiempo. Y cuando ya está la respuesta, entonces ya han pasado tanto tiempo que decimos, bueno, pues
yo ya estoy así, de esta manera. Pero aquí una de las cosas que debemos centrar la atención es en que hay la respuesta, y la respuesta la hay de acuerdo al propósito de Dios, y esa es nuestra confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, tendremos las peticiones que le habremos hecho. Entonces ya eso que dijo Juan tiene mucho mayor sentido, por encima de lo que lleguemos a pensar, a dudar, a considerar o a juzgar de nuestra condición frente a la petición y la respuesta de la misma. Aquí lo importante es la respuesta de Dios. Lo importante es que esa respuesta esté dentro del propósito de Dios para el progreso del Evangelio, más que lo que nosotros podamos llegar a pensar o a manifestar allí delante de Dios en oración. Entonces, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Este versículo también nos enseña una cosa muy hermosa acerca de las respuestas a nuestras peticiones en el marco del desarrollo de la justicia por la fe, y es que las respuestas que nos dan son buenas, o sea, son buenas noticias, ¿sí? O sea, son buenas cosas. Por eso dice, Dios dará buenas cosas a los que le piden. O sea, no solamente son buenas cosas en cuanto a que son buenas porque proceden de Él, y son buenas porque van a ser útiles para el desarrollo de nuestra comunión con Él, pero también son buenas en el sentido de que van a contribuir para su propósito. Y se nos da como buenas noticias. Cada respuesta de Dios a nuestras peticiones es una buena noticia. Curiosamente, no voy a hablar con detalle, voy a ser rápido en esto. Una familia ha estado orando por mucho tiempo por una petición. Llegada la respuesta, lloran por la respuesta, porque ya están avanzados en años. Pero cuando me llaman para decirme que estaban llorando por la respuesta, yo les dije, es una buena noticia, es una buena nueva. Entonces, ya sabiendo esto, les encaucé a que entendieran la respuesta dentro del propósito de Dios, no fuera de Él. No como algo propio, sino como algo de Dios. Entonces, esto también nos dice que las respuestas a nuestras peticiones están sujetas al propósito de Dios y serán respondidas en consecuencia a ello. Yo creo que esto debe poner fin y debería poner fin a tantas palabrerías en las oraciones. Hacer oraciones mucho más concretas, específicas, sujetas a las escrituras. Oraciones que se sujeten al Evangelio, que contribuyan al progreso del Evangelio, que sean para que el Padre sea glorificado con relación a su propósito, y cómo esa respuesta a esa petición que hacemos va a contribuir a eso, a que otros puedan conocer la gracia de Dios en verdad. Recordemos que Jesús dijo, la gente estaban dadas las obras y la palabra. O creen por las obras o creen por la palabra. Dice, le dice Gabriel, que pues, amados hermanos, dice el Espíritu Santo, no desfallezcamos por la disciplina, porque es que necesitamos la disciplina. Aquí van a poner a Zacarías en disciplina. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y aquí hay una cosa también bastante trascendental. Dos cosas. La disciplina en la que va a ser puesto nuestro hermano Zacarías, que creo que él fue salvo, pero también el asunto del tiempo.
las palabras se cumplen a su tiempo, o sea, las respuestas a las peticiones también se cumplen a su tiempo, de acuerdo al itinerario que Dios juzgue adecuado para que su nombre sea glorificado. Todo eso se cumplirá a su tiempo. Ciertamente, luego de una oración en la que se considera la parte humana antes que la verdad de Dios, no habrá otra cosa que ser reprendidos y puestos en disciplina. Eso sí, tengámoslo por seguro. No nos van a dejar sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes. Si se nos deja sin disciplina, Dios, entonces no somos hijos sino bastardos. Pero Dios nos disciplina porque es que somos un, un sacerdocio santo, un real sacerdocio. Y nos van a disciplinar. Si delante de Él salimos con asuntos de dudar y de no creer, nos van a disciplinar. Pero esa disciplina es, al principio dice, no causa gozo, sino tristeza a los que en ella son ejercitados, pero luego produce fruto. Y fruto para vida eterna. Y eso es lo bueno, ¿cierto? Para luego tener la respuesta a su tiempo, conforme a la voluntad de Dios. Esto también nos ayuda a entender que hay muchas peticiones que no han tenido respuesta porque, sí, es la verdad. Todo eso tiene su itinerario. Es que eso no es cuando uno quiere. Entendámoslo, hermano, con un corazón humilde y sencillo. Y Dios quiera que las respuestas a las peticiones o que ya usted tenga esas respuestas hayan sido y estén contribuyendo al progreso del Evangelio. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, pues ya estaba, había quedado mudo. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, recuerden que era de sábado a sábado, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Entonces, ya sabemos que cumplió su ministerio, ¿cierto? Según la clase de Abías, que le había tocado la octava sesión, o sea, la octava parte de 24, como lo dice el primer libro de Crónicas 24, 7 al 18. Eran en total 24 turnos, cada turno de sábado a sábado. ¿Listo? Ahora, vamos a continuar en los versículos 9 al 10. Dice así, no ofreceréis sobre el incienso, sobre el incienso extraño. O sea, hablando del altar del incienso, dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Eso no es para eso. ¿Listo? O sea, el uso adecuado, así como Pablo le dice a Timoteo frente a la palabra, que haga buen uso de ella, use bien la palabra de verdad, para lo cual está destinada. En la oración, úsela bien, para lo cual está destinada, no la use para cosas extrañas, ni ningún tipo de sacrificio. Por eso dice ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derrame sobre la libación, que eran las bebidas. O sea, la oración es algo santo, apartado. ¿Para qué? Para que nosotros a través de ella nos comprometamos y nos involucremos cada día más en el propósito de Dios a fin de que nuestro Padre sea glorificado. Para eso es que lo hacemos. No vamos a andar echándole cosas extrañas. Por eso recordemos que
el destinatario de las oraciones es el Padre y que se ha de orar al Padre en el nombre de Jesús. Y que ahora también entendemos que todo lo que se pida, por muy necesario que no sea, tendrá que sujetarse al propósito de Dios. Y si no, pues, espere, mijo, o ve a ver cómo lo resuelve. Entonces, no ofrezcamos ahí cosas extrañas. El Señor Jesús, hablando de cosas extrañas, eh, le dijo de los fariseos que oraban para consigo mismos, y eso es algo extraño. Oraban para ser vistos de los hombres, eso es algo extraño. Oraban justificándose a sí mismos, eso es algo extraño. Yo no soy como este pecador, justificándose delante de Dios y buscando el favor de Dios porque doy diezmos de todo. Esas eran cosas extrañas, incienso extraño, cosa extraña, y hacer largas oraciones, pensando que por la palabrería serán oídos. Eso son cosas extrañas. Prácticamente todo, toda oración que no tome o que no tenga fundamento la obra de Cristo, eso será extraño para Dios. Mucho más cuando la oración tiende a reclamarle a Él cosas. Eso es extraño. Eso no sigue el ejemplo de Cristo. Ahora, más adelante, vamos a ver cómo Cristo se presentaba al Padre. Una serie de cosas que Él hacía allí. O dándole órdenes o tomando el lugar de Él. En la oración nunca se toma el lugar de Dios. Nunca se toma el lugar de Dios. Y luego de la oración no se sale para tomar el lugar de Dios y ejecutar la respuesta en lugar de Dios. Esas son cosas extrañas. Y mucho menos ir a la oración como con ofrendas y sacrificios y cosas como para que Dios responda. Que eso corresponde aquí a holocaustos, ofrendas y libaciones. O sea, es como, bueno, yo voy a la oración y voy con esto, ¿no? O sea, venga, yo voy a orar a usted, pero sí, yo le traigo esto, voy a estar aquí, voy a sacrificarme en este tiempo de oración. Esto es un sacrificio que voy a estar aquí 3 horas. ¿Cierto? Voy a estar aquí 4 horas, 6 horas, 7 horas, porque necesito que usted me responda. Mejor dicho, estoy aquí en oración, en sacrificio delante de ti. Pilas con eso. Ante Dios en oración uno no se presenta en sacrificio, ya el sacrificio fue hecho. La oración no es algo sacrificial. Estuve estudiando acerca de los sacrificios espirituales que se ofrecen a Dios y no está la oración, no está. Mañana los vamos a ver. Los que como tal están estrictamente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento la gente se afligía con cilicio, con ceniza, con gemido, con lloro, para que Dios le respondiera. Dios no quiere eso. Entonces, el fuego, hablando de tal cual para el contexto del pasaje, el fuego para encender el altar del incienso se toma del altar del holocausto, o sea, de afuera del altar de bronce. Y el incienso era con las especificaciones dadas por Dios. En Levíticos 9, 22 al 24, Levíticos 9, 22 al 24, después, esto está, pues, cuando usted lo esté leyendo allá, si es juicioso, pues usted va a ir hasta allá y a indagar un poco más.
o a indagar más, no un poco, sino más sobre esto, ¿no? Verá que habían ofrecido el becerro de la expiación. Había una fiesta, ¿sí? Entonces después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Ustedes van a encontrar la bendición, lo que Dios mandó como bendijera a Moisés al pueblo, ¿cierto? Y después de hacer la expiación, o sea que habían hecho ¿qué? Habían hecho la expiación, aquí está muy claramente, ¿listo? Hacer el momento de gozo, de alegría. Dice, el holocausto y el sacrificio de paz, ¿cierto? Descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y, amados hermanos, creo que esta fue la única vez que lo hicieron en 40 años. La única vez. Porque después dice Dios que no le ofrecieron nada más de corazón. O sea, parece que esta fue la única vez que lo hicieron, que alabaron y se postraron sobre sus rostros al ver la gloria de Dios. Esto estaba anunciando lo complacido que el Padre estaría del sacrificio de su Hijo en favor de todos nosotros. Y el primero, inclusive, que se postra y adora al Padre es su Hijo Jesucristo. Y luego todos los creyentes. Pero luego en Levíticos 10, porque eso continúa al 10, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. ¿De dónde? Dice, sobre el cual pusieron incienso. ¿Cuál? Dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué tuvo que hacer Aarón? Cayó. Dejemos hasta ahí porque ya van a ser las 8 y seguimos el martes, Dios mediante, martes 28 de mayo continuaremos con esta lectura, si Dios nos lo permite, si Dios quiere. Dios de que nuestras oraciones, si ya las venía haciendo con este entendimiento, esta comprensión, gracias a Dios. Y si no, pues es la oportunidad para que nosotros nos sujetemos al Espíritu Santo, porque ciertamente Él es quien nos guía e intercede por nosotros ante el Padre conforme a su voluntad, porque conforme el Padre intercede por nosotros. Vamos a orar y finalizamos de esta manera este tiempo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te ruego, amado Señor, que por tu gracia, por tu bondad, por tu grande misericordia, concedas que nuestras oraciones, nuestras peticiones, que muchas de ellas son producto de las necesidades que van surgiendo en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de las relaciones con las parentelas, padres, hermanos, en la sociedad, en un oficio, en el desarrollo de nuestra vida civil. Aún así, Señor, aunque sean oraciones surgidas de esas necesidades, concédenos entender y comprender que hemos de sujetarlas a que se dé respuesta a ellas conforme a tu propósito antes determinado, conforme a las Escrituras en Cristo Jesús. Para que también tengamos paz, para que no estemos inquietos o con ansiedad frente a la respuesta, sino que ciertamente tú responderás si nosotros también las hacemos conforme a tu voluntad.
conforme a tu propósito, para el desarrollo y progreso del Evangelio, para contribuir con ellas y la respuesta de las mismas a que tu palabra, a que el Evangelio de tu Santo Hijo Jesucristo, amado Señor, sea, oh Dios eterno, el que nos permita, por tu gracia, por tu amor, que te demos toda la gloria. Gracias a ti, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Anda, la basaba. Aleluya, bendito Los el hermanos, Señor. Gloria que a Dios. tengan buena noche. Pueden Buenas noches. saludarse. Buenas Amén. noches hermanos, hermanos. Paz Amén. y aleluya. Buenas noches, hermanos.